Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Vamos a tener la sección de cine en serie. Vamos a platicar un poquito de David Prowse, el actor que interpretaba a Darth Vader en el set y que acaba de fallecer. Comenzamos. Va a ser un video rápido, pero me pareció interesante ahora que falleció y empecé a buscar ciertos datos, pues encontré cosas que dije voy a comentarlo en un video. David Prowse, como ustedes saben, pues es el actor que interpretó físicamente en el set a Darth Vader. Era quien se puso el traje, la máscara y demás. Él era un atleta, ¿no? Le gustaban mucho las pesas, la halterofilia, y entonces pues era grandote, fuerte y enorme. George Lucas lo vio en Naranja Mecánica. Aquí aparece Naranja Mecánica. Y le gustó, dijo, yo quiero trabajar con él. Desde el principio se le dijo, ibas a ser Darth Vader y demás. Y David Prowse, pues era un actor, entonces memorizó sus líneas, llegó al set y las decía con la princesa Leia y demás. Les dejo, por cierto, aquí abajo la liga a esos videos que han subido del set, en donde escuchas a David Prowse contestándole a la princesa y demás, y escuchas cómo lo interpretó David en el momento. Está bien, pero obviamente no puede ser esa su voz, ¿no? Y entonces él dice que le preguntó a George Lucas, oye George, ¿cómo vamos a hacer la voz? Porque se va a escuchar como que estoy atrás de la máscara. Y le contestó, no te preocupes, la vamos a doblar después. Ah, ok. Y él asumió pues que él iba a doblar su propia voz, que él iba a volver a hacer en un micrófono pues la grabación de su propio personaje. Nadie le dijo al amigo que pues iba a ser James Earl Jones. Y bueno, que es la voz icónica, ¿no?, de Darth Vader. Él se molestó muchísimo con George Lucas, pero muchísimo, muchísimo. Y en consecuencia empezó esta gran rivalidad que duró toda la vida. Hay una entrevista que la puedes encontrar aquí en YouTube, pero en donde le dicen, oye, ¿cómo ves la voz de James Earl Jones? Y dijo, pues la verdad es que bien, pero, me denota que es la voz de un N, the N-word. Y dices, ¿cómo? Y entonces el amigo David Prowse parece que tenía ciertas visiones, pues, de blancos de antaño. Era medio racista aparentemente, entonces hay varias entrevistas en donde él pues insiste que no le gusta que Darth Vader pues tenga una voz que claramente, según él, se escucha un acento de un afroamericano, pero con la palabra fea. Entonces George Lucas no le gustó esto y entonces se alejó un poquito de él. Vino El Imperio Contraataca, que escribió igualmente George Lucas, pero la dirigió Irving Kershner, acuérdense. Y entonces llegó el momento que todos conocemos, cuando están en el duelo de sables, ahí en la ciudad de las nubes, y que ya le cortó la mano, ya está así, pues mira, tengo hasta la camisa del mismo color, no está así de agarrado así del tubo. Y entonces le dice, Obi-Wan me dijo que mataste a mi papá. Y se voltea al otro. Ya sabes lo que dice, ¿no? Y ni modo que no te diga yo spoilers, ¿verdad? O te diga spoilers de una película de 1970 y no, ¿qué es? 81, El Imperio Contraataca, y de Star Wars, que es como la saga más grande de todas, ¿no? Pero pues, I am your father. Soy tu padre, güey. Bueno, resulta que nadie sabía que eso iba a suceder. De tal manera que el amigo David Prowse no estaba diciendo eso ahí. No hay esa escena, no lo he encontrado. A lo mejor existe, pero no lo he encontrado. Y entonces, ¿quién sabe qué dijo? ¿Quién sabe qué decía el guión falso que todos tenían y que estaban leyendo? Le ha de haber dicho otra cosa que obligaba a Luke a decir ¡no! Y se aventaba. Los únicos que sabían eran George Lucas, Irving Kershner, el director, y Mark Hamill, que le dijeron justo antes de filmar la escena. Y le dijeron, dices algo y te corto un huevo, cabrón. Pero pues, obviamente por eso pues, reacciona todo. Y se tira. Qué interesante. ¿Qué le dijo? ¿Qué decía el guión para que David Prowse dijera? Y lo decía. Y David, Luke, se me acabó el helado de chocolate.
¿Quién sabe? Pero bueno, eso. Viene el estreno de la película. Fíjate, nadie le avisó al amigo primero, nadie le avisó en la primera que él no iba a ser su voz. ¿Dónde se enteró cuando vio la película? En la premier dijo, todo el mundo hablaba mal de la película. Acuérdense que nadie le quiso dar nada a George Lucas para hacer esta saga. 20th Century Fox dijo, órale, va, y le dio creo que $10 millones. Y le dijo, y ya está ahí. Ya es como muy, muy caro. Y por supuesto él fue de presupuesto. George Lucas tenía una película nada más, que era American Graffiti. Estaba novato. Se peleó con todo mundo, con los actores, con Harrison Ford. Todo el mundo se peleó. Y en consecuencia, pues lo iban a correr. Estaban así de detener la producción. Todos los amigos, directores que tenía, entre ellos Francis Ford Coppola, que era su gran cuate, pues en general decían que se burlaban de George Lucas por esta idea de hacer esta fantasía, fantasía del oeste en el espacio, ¿no? Y, oh, sorpresa, éxito rotundo que cambió el cine. Hay un antes y un después de Star Wars. Y todos estaban gratamente sorprendidos, excepto David Prowse, que estaba sentado y dijo, eso no es mi voz, chavos. Entonces esa fue la primera. Pero en la segunda, cuando llega al cine y de repente, I am your father, él estaba esperando lo del helado de chocolate y sale con eso y se molestó más con George Lucas porque no le dijeron. Imagínate, no le dijeron y él está interpretando y lo tenían en el oscurantismo. No le decía. Entonces la rivalidad entre los dos explotó. Y luego vino la tercera película en donde Darth Vader se iba a quitar el casco. Pero no querían a David Prowse, no lo querían. Pues porque no era tan buen actor y porque el rostro no denotaba lo que querían que denotara. Que era un tipo, Anakin, cuando finalmente se lo quita y era el gran misterio, pues lo ves, este señor que hasta se ve bondadoso, se ve que regresó al lado de la luz, ¿no? Y la actuación de este señor pues es buena y yo recuerdo haber dicho, es como mi papá, que eso es lo que todo el mundo quería, que los directores, productores y demás querían que todo el mundo dijera, es como mi papá. Y David Prowse, pues no, tiene un rostro un tanto agresivo y no era de los mejores actores y en consecuencia hicieron otro actor. Pero ¿cómo le dices a David Prowse? Pues no le dijeron. Entonces se fueron a otro ser, el director y George Lucas, Richard Marquand y George Lucas, ¿no? Y entonces no le dijeron a nadie, se fueron con una poquita gente del crew, cerraron y pusieron seguridad en este otro foro que construyeron secretamente nada más para esa escena. Y en este caso, pues sí se termina enterando, se molesta terriblemente con George Lucas y entonces empiezan las entrevistas de publicidad y de repente se fuga el final. Alguien dice en una entrevista a un reportero cosas del final. Alguien dice. Y entonces, o sea, que Anakin regresa de alguna manera, ¿no? Y entonces George Lucas explota y dice, seguramente fue el señor Prowse. Seguramente fue él en venganza a todo lo que le hemos hecho al amigo. Pero el señor Prowse dijo, no, David dijo, no, yo no fui, lo juro. Y hasta los últimos días él dijo que no era. Pero esta rivalidad llegó a su máximo y entonces George Lucas lo vetó para siempre de todos los eventos de Star Wars. Ya no podía ir a nada, a ninguna presentación, a ninguna reunión, a ninguna premiere, a nada. Ya David Prowse estaba vetado de por vida. Tú lo viste en alguna feria seguramente, pero que no era organizada por Lucasfilm no era organizada de manera oficial ni por 20th Century Fox ni por Lucasfilm, sino que era, no sé, ferias de Comic-Con y esas cosas, sí, ahí iba. Y entonces él firmaba sus pósters y tomaba fotos como el cuerpo de Darth Vader. En fin, me pareció muy interesante. Nunca le pidió perdón N veces. Hay un documental que se llama The People vs. George Lucas. Ahí aparece él tratando de... No, nunca. Hay un documental de David Prowse, también lo encuentras por todos lados, donde él explica y él trata de acercarse. Nada. El rencor del señor George Lucas es enorme y nunca lo perdonó. Por ahí, el señor David Prowse tenía unos amigos que son diseñadores de audio y entonces decidieron regrabar todo el audio de Darth Vader con la voz de él, de David Prowse,
¿sí? Quitando a James Earl Jones y poniendo David Prowse. Y por supuesto modulándolo para que se escuche más grave y que tenga todo el rollo de la máscara y el metal y todo aquello, ¿no? Y te voy a dejar la liga aquí abajito también a que veas eso, cómo se escucha la voz del señor David Prowse, ya tratada como si fuera Darth Vader. Y pues en cuanto a tesitura de la voz es muy similar. En cuanto a actuación, habría que ver, ¿me explico? Pero bueno, ahí te dejo también la liga para que lo puedas ver. Así que pues esta es la historia de David Prowse, que su papel que lo lanzó a la fama claramente fue el de Darth Vader. Hizo documentales, hizo varias cosas después, pero nunca nada tan grande como Darth Vader y Naranja Mecánica. Pues que descanse en paz el señor David Prowse, que fallece a los 85 años en Londres. Él era británico y pues no se da la causa de su muerte, pero pues fue una persona icónica en la historia de Star Wars. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete al canal. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima.